Dar la apertura de la clase y ya arrancamos, ¿sí? Bueno, tenemos el placer de recibir acá en el instituto el primer disertante que va a ser Pablo Chena, que es economista, investigador del CONICET y docente en las universidades nacionales de La Plata y de Avellaneda. Y después va a tomar la palabra la compañera Lucía Sirmio Bon, que es economista, fue subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Así que bueno, desde el instituto estamos muy agradecidos con contar con la presencia de ustedes. Si quieren, vamos arrancando y después así no atrasamos la clase. Después, cuando se suma Oscar, te hacemos un cortecito, ¿sí? Una interrupción, ¿sí? Así que bueno, Pablo, bienvenido, compañero, te doy la palabra. Buenas tardes, la verdad que es un gusto estar acá compartiendo con ustedes este espacio, eh, un año particular de los 50 años de conmemoración del golpe de Estado. Eh, lo que me pidieron los organizadores es que veamos un poco lo que fue el mercado de trabajo en la época del justicialismo en el gobierno y lo que estamos viviendo ahora en términos laborales para poder a partir de ahí decir algo respecto de lo que podemos llegar a esperar, ¿no? Eh, Ahí paso. Bueno, como para... Ahí los números están chicos, pero les cuento un poquito de qué se trata. Este es el mapa laboral de la Argentina, como para que sepamos a dónde estamos parados. Si medimos la población económicamente activa, es decir, aquellos que en la Argentina pueden trabajar y están en condiciones de hacerlo, que tienen entre 18 y 65 años y son parte de la población activa, son 21 millones de personas. Entonces, la primera pregunta a realizarse es, bueno, en ese marco, em, ¿cómo está la situación laboral hoy? ¿En qué situación estamos? Bien, sí, ¿qué tal, Oscar? Bueno, doy la palabra a nuestro presidente, Oscar Parrilli. Oscar. Bueno, disculpen la interrupción. Buenas tardes a todos, a todas, a todos los que están presentes, también a todos los que están vía internet siguiendo el curso. No, simplemente saludarlos, agradecerle a los dos docentes que vienen a dar esta clase hoy y simplemente decirles que nosotros toda la actividad que estamos haciendo, obviamente lo hacemos bajo la consigna de Cristina Libre, porque es uno de los aspectos fundamentales que estamos llevando adelante durante todo este año. Queremos que lleguemos a fin de año con Cristina anulado el fallo, que la proscriben. Nosotros decimos que en realidad el fallo fue para proscribirla. Necesitaban meterla presa para proscribirla y por eso le inventaron la causa. Y ahora intentan hacer nuevamente otra causa. Y además queremos que, no solamente por Cristina, sino por el peronismo, y además por la democracia, porque no hay democracia real en la Argentina con proscripción, ni con fraude ni con proscripción. Ya hubo otras etapas en la vida argentina cuando se eligieron presidentes con el líder político más importante proscripto y así no fue. Todos ellos no terminaron su mandato. Por eso estamos reclamando la nulidad del fallo para que Cristina pueda ser candidata. Muchos de nosotros creemos que debe ser candidata, que es la candidata de nuestro espacio, que es la que le puede ganar a Milei, que Milei le tiene miedo, y además es la dirigente política que tiene más clara lo que hay que hacer del 2027 en adelante. Y el tema económico que acá están tratando es uno de los fundamentales, sin duda. Nosotros tenemos que revisar la deuda con el fondo, tenemos que revisar la deuda con los acreedores privados, tenemos que revisar todas las modificaciones impositivas que hizo Milei y que le bajó los impuestos a los ricos. Tenemos que trabajar sobre algo que empezamos durante la gestión de Alberto y no lo pudimos hacer, que fue eliminar los privilegios fiscales que hoy hay sobre los grandes grupos económicos, revisar todo el tema de las tarifas.
Obviamente el tema de la ley de contrato de trabajo, derogar absolutamente esto y diseñar un modelo productivo que podamos llevar adelante en la Argentina. Y quien tiene claridad sobre estos temas, sin duda, es Cristina Kirchner. Por eso nosotros alentamos esto y vamos a seguir trabajando en todo el país con esta consigna. La nulidad del fallo de vialidad para que ella pueda ser candidata y estamos seguros que si lo logramos, el 10 de diciembre del 2027 vamos a tener a Cristina presidenta. Así que nada, simplemente darles este mensaje, saludarlos a ustedes y agradecerles nuevamente a los docentes, a Juan Pablo, a Santiago por el esfuerzo que hacen en llevar adelante este curso. Así que muchas gracias y los dejo para que sigan trabajando. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Oscar, por tus palabras, la introducción a la clase. Y bueno, Pablo, perdón, seguimos con el disertante. Bueno, estábamos hablando de la situación laboral en la Argentina. Acá tenemos un mapa que nos da una idea, por lo menos numérica, de dónde está parado o dónde está parada la población económicamente activa hoy, de qué manera está trabajando y lo que ha registrado el Estado. Y si vemos de los 21 millones de personas que están en condiciones de trabajar, formalmente lo hacen más o menos 12 millones 800 mil personas. Estamos hablando siempre de la población urbana, ¿no? De los cuales asalariados registrados hay 6.196.000. Un 30% más o menos de la población económicamente activa son asalariados registrados en el Estado, en el SIPA. Solo un 30%. Después tenemos asalariados públicos, 3.373.000, que es el 16% de la población económicamente activa. Es decir, que si sumamos los asalariados públicos y privados, no llegamos al 50% de la población económicamente activa. Lo que antes normalmente era el 70, el 80% de la población económicamente activa, hoy en la actualidad no llega al 50%. Después tenemos un gran crecimiento de los monotributistas, con 2.196.000, y después, bueno, independientes autónomos, monotributistas sociales, trabajadoras en casas particulares, que en ningún caso superan los 500.000 registrados. Después tenemos un mundo que es el mundo de la informalidad urbana, habitado más o menos por 6.700.000 personas. Es decir, tenemos, fíjense, más o menos en la informalidad, un número mayor todavía que el que tenemos de trabajadores registrados en el sector privado. ¿Y qué significa ser informal? Que no estoy registrado en el Estado. Es decir, el Estado no sabe qué actividad estoy realizando, cómo me gano la vida. Por lo tanto, si el Estado no lo conoce, imposible a partir de ahí establecer derechos para esos trabajos. ¿Qué podemos tener ahí? Bueno, en su momento el Estado, durante el 20, del 19 al 23, intentó registrar una parte de eso en el registro de trabajadores de la economía popular y logramos registrar 3.600.000 trabajadores que están dentro de la informalidad trabajando en esto que llamamos economía popular. Hay otros que trabajan, bueno, está la economía ilegal y están los asalariados informales, aquellos que están trabajando efectivamente para un patrón, pero lo hacen en la informalidad. ¿Qué sucedía en los 70? Es decir, cómo fue el deterioro de las condiciones laborales. En los 70, por supuesto, la PEA era mucho más chica, eran 9 millones de personas nada más en condiciones de trabajar, pero fíjense que asalariados registrados era el 60%, y asalariados registrados en el sector privado, 4 millones, y 1.300.000 más o menos en el sector público. Después teníamos los cuentapropistas, que era más o menos el 38% de la población. Si comparamos esos datos del 70, pusimos el 70 porque el censo del 70 nos permite tener los datos, pero los traslada uno perfectamente al 74, 75, antes del golpe. Esta era la situación antes del golpe de Estado. Y después en el 2001
pasando no solo la dictadura, sino también el interregnum Alfonsín y después el Menem, nos encontramos con una tasa de desocupación que efectivamente se disparó al 20, es decir, la crisis en la situación de empleo se reflejó en tasa de desocupación, que elevó, como les decía, se elevó al 20%, y el asalariado registra prácticamente no creció en ese momento. Es decir, la población económicamente que puede entrar a trabajo crecieron, porque la población creció de aumento un 62% entre el 70 y el 2001, esos años. Sin embargo, asalariado registrado está en el mismo número que los 70 en 2001, son 4 millones. Recuerden que ahora hay CERNES, que desde el 2011 más o menos, generación de trabajo asalariado, es decir, que esos 2 millones fueron el régimen de una justicia que creó 2 millones de puestos privados, aparte que se gestó en el sector público. Fíjense que en el sector el porcentual es más o menos el 14% de la población en el 2000 estaba en el sector público, pero lo que más crece poder es fundamentalmente, forma de la económicamente activa, los trabajos en cuenta propia y salarios informales y fundamentalmente esa desocupación. La pregunta es, bueno, ¿qué estaba reflejado en ese momento? Y acá vamos a ver un cuadro que ilustra la industrialización de Argentina, como proceso de industrialización de nuestro país entre el 30 y el 2001. Fíjense que no es casualidad que el deterioro de condiciones laborales acompañó de un fenomenal proceso de desindustrialización. El peronismo, tipo de industrialización nacional popular, que es la incrementalización, es decir, por ejemplo, 19,2 es el porcentaje de la industria dentro de la llega a ser 25, que es lo que tienen más o menos países desarrollados, es decir, estamos en una nivelización al de un país desarrollado, y luego del golpe, por eso es tan marcado en económico, porque fue la debacle en términos, sino también en términos económicos, que la ciudad en ese sentido ha juzgado claramente que así está, pero en términos de modelo económico no ha dado juzgar, internalizar, que ha sido la destrucción de la productividad argentina, de una economía industrial prácticamente a los indicadores que tenemos ahora en términos de producto industrial y empleo y condiciones laborales. Que estamos viviendo en términos económicos un reverberar de ese neoliberalismo que vivimos el golpe de Estado. Fíjense las dictaduras previas del error de Perón, 25 en adelante, sus dictaduras, etcétera, no impacta en el industrialización como impacta el 70. Ya no hay industrialización nacional como la que propone, sino una industrialización tendiente a responder a Estados Unidos, que en ese momento proponía industrialización para la región. Se industrializa Argentina, pero también lo hace Brasil, México, Chile, todas las regiones. Es decir, había tendencia a la industrialización. La herejía argentina es que nosotros lo queríamos hacer un proyecto propio, nacional, y no con el que nos venía. Por lo tanto, se rompe el proyecto de hacer la industria nacional y popular en el 55, y industrial argentina con 26. Bien, como vemos, esa debacle se refleja bien en el salario. A partir del 34 se derrumba el adquisitivo del salario, el salario real, se baja hasta liberal. La dictadura fue fundamental los trabajadores salarios, pero no disparar la mundo
neoliberal laborales, menos salario, porque queda planteado en dólares, es decir, la torta que va a trabajadores, primero se chica por el salario, en la primera neoliberal dictadura, y en la segunda, fundamentalmente, despidiendo trabajadores. La tasa de desocupación salta al 20%. Esto acompañado de algo que estamos volviendo a ver en la Argentina, por heredar de este neoliberalismo, que como podrán ver en la apertura. Es decir, esa industrialización va con dólar barato. Los productos de afuera se pueden producir y de manera ir generando la desindustrialización para desorganizar a los trabajadores que están organizados en la industria. Destruye la industria, destructurización, de esa manera puede bajar salarios en una primera instancia y en una segunda instancia trabajadores y ver a incrementar la tasa de desocupación. Por supuesto, si quiero importar barato y estoy destruyendo la capacidad productiva argentina, lo tengo que ver viviendo. Entonces cierra en ese sentido el modelo. Es desindustrializó el modelo que inició la desindustrializó para debilitar la clase trabajadora, sacarla del proyecto de industrialización, no sino también del desarrollismo, digámoslo así, para poder hacerlo, mantener la cantidad de bienes que la zona necesita, importo endeudándome. Ahí empieza el problema, el eterno problema externa, que es ahora, como verán ustedes, aparte. La dictadura del 80, fundamentalmente durante el menemismo. Acompañado al eso de desindustrialización, acá fundamentalmente la convertibilidad, barato, importaciones, lo que crecía era la actividad financiera, la timba financiera. Es decir, para poder endeudarnos, hace toda una ingeniería financiera que hace crecer todo lo que es maquinaria bancaria, financiera, la actividad financiera. Entonces vemos, cae la industria, esto es muy los modelos neoliberales, cae la industria, aumenta la actividad financiera. Cae lo que produce valor, aumenta aquello que no produce valor, pero que lo hace circular rápidamente en los procesos financieros de endeudamiento. Un dólar barato. A partir del 2002 vemos que eso cambia, la actividad financiera cae de manera negativa, es decir, se frena la timba financiera y la industria empieza de a poco, datos acá están hasta el 2006, pero se sigue recuperando hasta el 20 y pico por ciento más o menos en el 2012, 2015, es decir, se va recuperando de nuevo el tejido industrial, aunque ya no llegue a los niveles, por supuesto, que existían previos a la dictadura. ¿Cómo se pudo salir de la debacle financiera que significó la desocupación, vimos caída de los salarios, etcétera? Bueno, empezó a hacer lo que hoy parecería ser la guía para un neoliberal, que es empezar a discutir paridades, fundamentalmente a partir del 2004, reactivando, recordarán con Néstor, las paritarias e impulsando desde el Estado el salario mínimo. Lo que hoy parecería ser en contra de cualquier dogma, ¿no? Lo que parecía que está mal es lo que nos salvó. Simplemente nos salvó poner el eje en este interregno dentro del neoliberalismo de un gobierno justista, permitió ir recuperando nuevamente el poder adquisitivo del salario y eso recuperó la industria y volvió a generar un tejido industrial más o menos razonable en la Argentina. Lo mismo sucedió con el gasto social, el gasto primario, que ahora parecería que está mal que el Estado gaste. Bueno, es necesario que el Estado empiece a recomponer el tejido industrial, no va a la inversión de afuera a recomponer el tejido industrial, lo va a hacer lo que haya empresariado local junto con el impulso que le da el Estado. Y vemos cómo cambia la dinámica justamente del gasto público junto con la inclusión jubilatoria. Puedan jubilar un montón de gente que cayó en la informalidad, como vimos durante la debacle general, les tocó transitar esta debacle en la informalidad laboral, sin el reconocimiento laboral del Estado. Fíjense que a partir de ahí, bueno, tuvimos financieros, neoliberales,
tanto de Macri como ahora Pero la tasa de desocupación no se dispara como se disparó al final de la conversación, 20%, sino que a partir del gobierno Macri llega a los 8,9 y ahora estamos en el 7. Uno ve la tasa de ocupación, dice, bueno, no estamos tan mal. Si uno cree que la tasa de desocupación está denunciando lo que denunciaba en los 90, que era la falta de gestión en el sistema neoliberal, porque el problema que tiene el neoliberalismo es que no genera empleo. Es una formación financiera que no genera empleo. Uno dice, bueno, ¿de dónde está el empleo? Es un proceso global. Ese empleo se fue fundamentalmente a los países de Asia. El capitalismo no necesita trabajadores, sí. Un montón de trabajadores de Asia trabajando en el capitalismo. Lo que pasa es que incorporó, fue la industria allá y acá quedaron las finanzas. Se disoció de industria y finanzas, iban de la... Ahora tenemos la industria en Asia y las finanzas acá. Y como ya la industria y la finanza no van de la mano, las finanzas todo gobierno. Ya no dependen de la industria, que está en otro lado, sino que quieren ganar plata por fuera de lo que es la producción industrial. Entonces lo hacen saqueando, como no generan valor, tienen que saquear lo que hay. Y por eso son tan duros los gobiernos neoliberales. Fíjense que hay un fenómeno estructural que la Argentina ya nos viene persiguiendo y que no hemos podido resolver en el siglo XXI fundamentalmente, que es que si bien pudo bajar significativamente entre 2002 y 2003 al 2015, la informalidad laboral, es decir, los que trabajan sin registrar, el trabajador sin registrar, lo que ha quedado como una herencia estructural, que nos desafía también porque una gran parte de los sectores populares están ahí, es lo que se llama la economía informal, que no es trabajar informalmente para una empresa, sino trabajar en la subsistencia. Trabajar en la venta ambulante, el vecino, trabajadores comunitarios, trabajar en el entrado informal de la Argentina, aquel que el Estado no registra. Eso es importante desde el punto de vista de pensarnos, proyectar el modelo justicialista, porque ahí hay sectores populares, y muy populares, los barrios populares. Y eso es lo que nos persigue. Y se está instalando ya como problema estructural. La informalidad es un problema en la Argentina, pero sí en América Latina. Hoy es un problema de Argentina igual al resto de América Latina. Si vemos cómo le fue al modelo justicialista, decimos, bueno, vamos a comparar los modelos neoliberales con el modelo justicialista de 2002-2015, ponemos ahí, Alberto Fernández, con un justicialismo más light, digámoslo así, más en conflicto, y la etapa de Milei. Recordemos también que con Alberto tuvimos la pandemia, que eso cambia mucho también los indicadores económicos. Fíjense que lo interesante es que en la convertibilidad y en el modelo justicialista, en promedio, se crece más o menos lo mismo. Pero mientras que en la convertibilidad, ese crecimiento prácticamente no generó empleo, generó en términos promedios anuales, ¿no? 28.000 empleos, cuando, ¿qué es lo que tenemos que comparar nosotros? Lo que pasa, ingresa a trabajar, a buscar trabajo, más o menos 300.000 personas. Es decir, en el 20 entraron 300.000, en el 25, 300.000, más 400.000 incluso. Es decir, la población económicamente activa no pregunta cuándo crecer, crece permanentemente porque es la propia de nuestra sociedad. Entonces, la pregunta ahí a hacerse es, bueno, medir el modelo económico no es solo el crecimiento en la cantidad de bienes, porque si esos bienes no están disponibles para la población, por ejemplo, ahora que está de moda exportar todo, tenemos bienes tan disponibles para nosotros porque los estamos, si bien los producimos nosotros, exportamos. Y por otro lado, la pregunta es si ese crecimiento está generando empleo, que finalmente es lo más importante. Yo quiero crecer, ¿por qué como sociedad? Porque quiero generar empleo con salarios dignos. Bueno, fíjense que, un minuto como para que se entienda mejor acá. Esta es la población económicamente activa, cómo crece más o menos en promedio en cada periodo. Podemos calcular esto que le decía, más o menos 300.000 personas. Pero mi convertibilidad prácticamente no se generó empleo registrado por año,
el empleo público se destruyó, esas reformas de estructuralismo que eran contra el rico. Durante el gobierno justicialista, si sumamos los dos casos, superando un poco más la población económicamente activa. Fueron los años en los cuales se pudo absorber la población económicamente activa. En el resto de los años que estamos desde el 90, pico de años, lo que está viviendo la Argentina es que genera los puestos de trabajo que la población demanda, no solo los que están trabajando, sino los que vienen a trabajar, los jóvenes. Por eso la tasa de desempleo es tan elevada en los jóvenes. Si lo vemos con Milei, bueno, la situación es caótica, tenemos estancamiento, ya ni siquiera tenemos el crecimiento, estamos estancados del macrismo, pero mientras que en el gobierno de Alberto teníamos alguna generación de empleo tanto público como privado, gobiernos neoliberales que lo sucedieron no crecieron, destruyen empleo, en el caso de Milei, tanto empleo público como empleo privado. Es decir, tenemos 400.000 personas que ingresaron a 2025. Entraron más o menos 800.000 personas nuevas. Es decir, el problema que estamos teniendo nosotros no es solo que la generación de empleo en lo que hace a la población que está trabajando, sino que destruimos que están trabajando, pero aparte viene sumándose gente de la población económicamente activa. Y eso es lo que podemos registrar. Entonces, ¿qué sucedió concretamente en la era? Acá ya estamos en la era May. Fíjense que se destruyen puestos de trabajo asalariados privados, se destruyen puestos de trabajo asalariados públicos, lo que vivimos todos los días, están reflejadas estadísticas, todo menos el independiente monotributista. Por lo tanto, lo que está explotando es la tasa de desocupación, que es lo que mide la Argentina, porque están ocupados, están en el monotributo en este caso, una gran cantidad. Los toma el Estado como ocupados, no como empleados, no son empleados, son ocupados, pero están en la autogestión. ¿Y qué son básicamente? Son los hemos destruidos de asalariados con derechos que terminan en el monotributo. ¿Y este monotributo qué está representando? ¿Por qué crece tanto? De repente la Argentina tiene un espíritu de todo el mundo quiere ser monotributista, no. Aquel que se está quedando sin trabajo, aquel que no le alcanza con el salario actual, se va a bajar a las changas en las plataformas, sea Uber, Didi, producciones, digamos, las plataformas, etcétera. Y para poder trabajar en la plataforma no están en la informalidad, no es que van a la informalidad, tienen que sacar un monotributo. Por lo tanto, ahí tenemos la economía de subsistencia en las plataformas, por eso se dispara el monotributo, por los malos motivos, no por ser monotributista, sino porque lo echaron y para trabajar en una plataforma, y hacer Uber o hacer Didi, los jóvenes, tienen que por lo menos sacarse un monotributo. Entonces, en lugar de crear esta debacle en los salarios y en el empleo, fundamentalmente en la tasa de deserción, como se veía hasta los 90, hasta el 2001, ahora lo estamos viviendo en un crecimiento de un monotributo. Por eso dicen, bueno, está en monotributo. En realidad no estamos mal, sí, estamos midiendo mal. Tenemos que medir la tasa de desocupación. Sigue ocupado. La persona que está ocupada. Lo que pasa es que está ocupado en una plataforma, ganando mucho menos, trabajando mucho más y en situaciones muy precarias. Acá tenemos un poco la mirada de lo que ha sido durante la era Milei, básicamente lo que ha crecido. Por supuesto, hay una debacle industrial, del comercio, la construcción, y lo único que crece de nuevo, como en todos los gobiernos neoliberales, es la intermediación financiera. Ahora tenemos también el boom con vaca muerta, minería, etcétera, que algo muy poco empleo genera, y el sector agropecuario. Con lo cual volvemos, voy a apurar para no demorarme, no sé cómo vengo del tiempo. ¿Estamos bien? Bueno, me vas avisando del tiempo. Dale. Acá tenemos, bueno, el crecimiento del producto y si generan o no empleo. Es un trabajo de Gero. Una de él que me pasó que la verdad que es muy ilustrativa, entre otras, ¿no? Pero me parece interesante
que ustedes puedan ver que los sectores, o sea, volvemos al crecimiento sin empleo. Son sectores donde si estoy de este lado, o sea, el empleo crece para allá y la producción para acá. El único que generó algo de empleo creciendo fue el sector agropecuario. Un solo sector en la economía está creciendo y generando un poquito de empleo. Todos los demás, incluso aunque crezcan, destruyendo puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque están creciendo básicamente por tecnologización del sector, no porque están incorporando trabajadores. Bienes y servicios, bueno, tenemos ahí este mundo arriba, prácticamente están en cero, un poco más, poco menos, pero en general tienden a la destrucción y obviamente aquellos que están cayendo incluso en la producción están cayendo también en el empleo. Esto es esperable para la situación actual. Es decir, que lo vemos reflejados mucho en el modelo de los años 90. Es decir, el éxito de Milei sería en los 90, que ya lo vivimos y fue muy malo, que no hay forma de empleo con este tipo de, incluso aunque se crezca, aunque digamos vamos a crecer, como se creció en los 90, se crece sin empleo o con empleo muy precario. A diferencia de los 90, eso sí, en la tasa de desocupación, ahora se ve en el monotributo. Eso es lo que les quiero dejar, porque si pareciera que las estadísticas engañan, nos están mostrando un mapa que no es en realidad. Tenemos la caída, las pérdidas de puestos de trabajo en la industria manufacturera, 65.640 puestos de trabajo. La debacle en el sector de la construcción, 73.000. Vayan sumando y acuérdense siempre que todos los años ingresan 300.000. Si nosotros no estamos incorporando mínimamente para que la Argentina funcione en el largo plazo, tiene que tener un sistema productivo capaz de ingresar 300.000 personas por año. Eso es el país que está funcionando económicamente. Todos los que entran tienen trabajo, aparte de los que ya están trabajando. Trabajo los que entran, esos 300.000, sino que a los que están trabajando mal se les están destruyendo puestos de trabajo. Bueno, sector público, ni hablar, otros 70.000 que se pierden, empresas que cierran. ¿Cómo? Jubilados, claro, que salen a trabajar y que también se vuelven monotributistas o van a la informalidad. Pero la informalidad no está creciendo de manera significativa, sino que se está manteniendo estable, es decir, hay un poco más de informalidad. Lo que está sucediendo es que se está reflejando todo esto en una formación, que es algo que el Estado nunca, que era formalizar al precario directamente. O sea, el precario era informal. O sea, bueno, yo como Estado, no, si te reconozco, no te dejaré en esas condiciones, te tengo que mejorar. Como no te puedo mejorar, te dejo en la informalidad. Entonces la idea era, no, formalizarlo y mejorar la condición. Ahora se está formalizando la precariedad. Pareciera que está bien trabajar en la precariedad. El Estado lo reconoce y no dice nada, digamos. Eso es lo que se está viendo en lo que llamamos desasalarización, que es básicamente ir hacia, ya no son, fíjense que se pierden empleos formales registrados y también informales no registrados. Está cayendo todo lo que es el asalariado. Y todo está yendo a una economía de subsistencia de no asalariados, monotributistas. Eso es también algo que podemos ver cuando uno mira, bueno, cómo se fue dando. Fíjense que lo único que crece, particularmente desde la pandemia en adelante, es el monotributo. Todo lo demás o se estanca o cae. Sí. Y básicamente está teniendo muy buenas cosechas, producto que venimos también de sequías y hoy están en cosechas récord. Que aumentaron, movieron las fronteras de producción. Claro, sí, es estacional, digamos, o sea, fue muy mala la cosecha y ahora están mejorando y por eso se ve reflejado en el sector agrícola, porque viene de años muy malos, pero con muy poca generación también de empleo y en general un empleo muy precario. Se escucha los de Zoom, así que si quieren, vamos a hacer después guárdense las preguntas y después hacemos digamos, el micrófono para que puedan escuchar los que están en el lado del Zoom, ¿sí? Perfecto. Después terminar el expositor, después hacer y después hacemos un... ¿sí?
Bueno, esto es lo que veníamos viendo también, de cómo van creciendo las aplicaciones. Es decir, que hay un capitalismo de plataforma atrás que está generando el empleo precario. En muchos casos se llaman informales, acá yo lo planteo justamente como un error, porque no se ven en la informalidad. Se están viendo todo eso, todo ese fenómeno se ve en la expansión del monotributo. Y esto nos plantea un desafío, que es, bueno, evidentemente estamos pasando por otro capitalismo también. Si uno dice, bueno, sistemas capitalistas dominantes, vemos el capitalismo industrial de la posguerra hasta el 76, podemos decir en la Argentina, pero en general en el mundo sucedió. Con Reagan, Thatcher, etcétera, cambia y se va al neoliberalismo al mundo. Y la producción industrial de Occidente se va al Asia. Ese fenómeno es el neoliberalismo, que acá le llamamos el capital financiero. Capital industrial. El peronismo nace acá, nace para que se reconozca derechos dentro del capitalismo industrial. Capitalismo industrial de la posguerra, cómo hacer para que los trabajadores que viven en ese capitalismo tengan derechos. Ese fue el motivo del nacimiento del peronismo. Ahora, con el capitalismo financiero, donde los sectores populares quedan excluidos, la situación cambia, se vuelve mucho más compleja. Y ahora le están agregando el capitalismo de plataforma, donde ya no es el fenómeno la exclusión, sino el trabajo precario. Te voy a sacar del capitalismo industrial, estoy haciendo caer la industria. O sea, te voy a hacer desaparecer de este capitalismo, de lo que está quedando de este capitalismo en la Argentina, y te voy a llevar al tercero. Por supuesto, en este capitalismo tenías derechos, tenías una historia de lucha, obrera, sindicato, etcétera. En aquel no tenés nada. Y vas a vivir en la subsistencia. Es una forma de, no te vas a la desocupación abierta como el neoliberalismo o a la informalidad, sino que te vas al trabajo precario. Eso implica también un desafío. Bueno, el peronismo del siglo XXI tiene que lidiar con estas complejidades de un capitalismo industrial que ya en el mundo se movió al Asia, con un capitalismo financiero que está en crisis permanente, porque al no generar valor, cada tanto viene una crisis financiera, y con un capitalismo de plataforma que se está instalando como la alternativa, con un trabajo precario, pero que se está metiendo en los barrios populares. Bueno, y con esto termino. ¿Qué podemos decir en términos de reflexiones finales? Esta idea de que la tasa de desocupación hoy, así como en el capitalismo industrial, era la medida para entender el problema que estaba pasando la clase trabajadora de ese momento, el problema era quedarse desocupado, hoy ese fenómeno lo reflejaría bien una estadística que no tenemos, que es la tasa de desempleo. Efectivamente estás desempleado, pero te fuiste a una ocupación precaria. Por eso lo estás viendo, no lo estás viendo en la tasa de desocupación. Este sería el fenómeno de la desasalarización. Después, algo que creo que se está instalando, que es la formalización de la precariedad laboral. Con el monotributo te formalizo precarizado. O sea, en términos, si uno dice, bueno, está formal, pareciera que formal está el asalariado registrado y el monotributista. Los dos están en la formalidad del Estado. Los dos están formalizados en el Estado. Pero cuando uno mira los derechos de uno y del otro, no son comparables, porque atrás del asalariado registrado está la historia de lucha del movimiento obrero, está el peronismo y sus orígenes, y ahora están los trabajadores del nuevo capitalismo, donde hay que pensar nuevamente el proyecto de país para ver qué hacemos con ese capitalismo. Argentina no tiene hoy una mirada, y es el desafío del campo popular, porque ahí están trabajando los sectores populares. Volver a conectar con lo popular hoy es, indefectiblemente, volver a conectar con lo que están haciendo. ¿Y qué están haciendo? Y algunos están en el rebusque en la informalidad y muchos jóvenes, especialmente, en las plataformas. Bueno, ahí es donde hay que apuntar. Por supuesto que la reforma laboral de Milei lo que viene a hacer es acelerar ese proceso, que sea fácil despedir, que el Estado se haga cargo prácticamente de las indemnizaciones por despido y que cada vez haya más gente que se va del capitalismo industrial, que lo viene a destruir, para instalarse él mismo, lo dice, o sea, que es, habla mal de Techín, etcétera, que es como un símbolo del capitalismo industrial argentino, nos guste o no. Y se quiere sacar foto con Elon Musk, con todo lo que es capitalismo de plataforma. Él dice, bueno, mi misión es
terminar de destruir el capitalismo industrial en la Argentina y que todos vayamos a un capitalismo de plataforma. Lo hace desde lo simbólico y lo hace también en los hechos y son lo que muestran las estadísticas. ¿Qué sería conectar entonces nuevamente con un proyecto de un justicialismo del siglo XXI? Y bueno, ¿cómo generar trabajo digno en el capitalismo de plataforma? Es la forma de conectar con ese sector. Bueno, ¿cómo puede el justicialismo interpelar a todo ese mundo de las plataformas, mostrándole que no es una fatalidad histórica vivir así, sino que un proceso de lucha puede mejorar las condiciones de vida en ese sector? Después tenemos las amenazas globales, que eso viene porque el proceso de desindustrialización, fundamentalmente de desasalarización, se está viviendo en todos lados, no como un proceso de destruir la industria, sino automatizándola con la IA, etcétera. Con la idea de que hay que aumentar la productividad, lo que están haciendo es sacar al trabajador. Hoy, en esa ecuación de productividad que busca el capital, lo menos productivo parecen ser los trabajadores. Son los que le dan justamente producción a la industria. Bueno, están haciendo todo lo posible, todavía no pueden, pero van en ese camino de sustituirlo, sea por IVA, por la IA, por la robótica, la automatización. Y en el caso argentino también sumado a la apertura, ¿no? Para destruir más rápido. Y después, otra parte importante de los sectores populares que siguen estando en esa informalidad estructural que vimos al comienzo, que anda alrededor del 40%, 30 y pico, 40%, 38, 40, fluctúa ahí, que son los que ni siquiera tienen para un monotributo, porque no tienen ni siquiera para pagarlo, porque no saben hacérselo, porque siguen en la informalidad, porque ya están grandes, etcétera, por un montón de motivos. Hay mucha gente en la informalidad que no está en la plataforma, está en la informalidad clásica, siendo changas para sobrevivir, sea de lo que podríamos llamar economía popular, economía de emprendedores, economía verde. Bueno, esas economías alternativas proliferan y los sectores populares están muy metidos ahí. Entonces, pensar nuevamente, entiendo yo, el modelo justicialista para enfrentar estos desafíos del siglo XXI implica volver a conectar con los sectores populares que hoy están siendo cada vez más desplazados del lugar de la industria, que es lo que le dio origen al peronismo, y se están yendo a estos trabajos del nuevo capitalismo, llamémoslo así, que son un desafío grande para una fuerza política como la nuestra en términos de proyectarnos al futuro y de volver a amalgamar ese corazón justicialista de los sectores populares. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, recuerden lo que les comentaba de las preguntas, no es una cuestión dictatorial, por llamarlo de un modo, pero los compañeros del Zoom no escuchan, entonces después vamos a hacer una parte, vamos a dejar media hora, 35 minutos para hacer preguntas a través del micrófono, así pueden escuchar también los compañeros del Zoom, ¿sí? Una cuestión más ordenada. Bueno, Lucía, te doy la palabra. Gracias. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a los que nos acompañan virtualmente en todo el país. Agradecerle a Santiago, Ángelo y a todos los compañeros del Patria la invitación a estar acá, a encontrarnos discutiendo. Creo que en tiempos de soledad colectiva, encontrarse siempre tiene un poquito de revolucionario. Y quiero usar el tiempo que me ceden acá para avanzar quizás más hacia lo propositivo, ¿no? Creo que Pablo, que siempre agradezco todo la información que nos comparte y prepara y hizo un muy buen diagnóstico de cómo llegamos hasta acá. Creo que es tiempo para nosotros de pensar en, bueno, cuáles son nuestras propuestas para ese mundo que estamos viendo y que también nos planteó recién. ¿Por qué creo que es importante hacer esto? Porque si bien creo que la sociedad argentina, muchas gracias, conoce nuestras consignas, nuestras banderas, venimos de un pasado reciente con sabor a poco en ese sentido. Tenemos un presente muy desolador y lo acabamos de ver en los números, ¿no? La liberación de las fuerzas del mercado que iba a traer un boom de inversión no llegó. La inversión llegó a sectores que no generan empleo, solamente hay 14 proyectos.
en sectores que además no son sectores que presentaban desempleo, ¿no? La minería y la energía son ultra tecnificados y encima no corresponden con los lugares donde hay más desempleo y hay informalidad, que además eso es en mujeres y esos sectores están mega masculinizados. Y bueno, y un crecimiento que no derrama, ¿no? No existió el efecto de derrame, la inversión extranjera directa tiene el número más bajo en muchísimos años y la inversión en términos de PBI se está achicando. Así que no está ese boom, ni siquiera hicimos todo esto por el objetivo de que se liberaran las fuerzas productivas. Eso no está ocurriendo. Pero me parece que con decir eso no alcanza, ¿no? Porque hay una sensación de que no hay alternativa. Y creo que esa sensación no solamente viene del pasado reciente, del presente, sino también de lo que se está viendo globalmente, ¿no? Como, bueno, esto es un panorama que llega para quedarse. Entonces, es muy importante plantear en ese contexto programa alternativo, porque si no, esto puede ser un desastre, pero aparece alguien nuevo y simplemente con ser nuevo es suficiente, como vimos la semana pasada, uno que estuvo ahí pagando pauta, pagando espacio para estar en todos los medios, sin mucho contenido, pero bueno, es alguien nuevo, alguien apolítico. Ya lo vivimos con Milei porque Milei llegó así también, ¿no? Con horas y horas de estar en la televisión. Y a la vez también podemos armar coaliciones, pero de vuelta si son sin ideas o son en común, a la primera de cambio que haya que tomar una decisión fuerte y haya que tocar algún interés, porque para eso estamos y nos interesa gobernar la Argentina para transformar el país y eso implica tocar intereses, bueno, hay que estar un poco de acuerdo y hay que tener algunas ideas que la gente apoye, porque los conflictos van a aparecer, esa es la gracia del peronismo, que ni los niega ni pretende eliminarlos. Sabe que los conflictos van a estar y se pone por encima de eso, ¿no? Y los administra. Entonces, por eso es tan importante trabajar en las ideas. Yo pertenezco a un colectivo que se llama Futuros Mejores, que venimos trabajando en ese programa alternativo en diálogo con el amplio espectro de espacios, en diálogo con Santiago también, con la Secretaría de Formación del Partido Justicialista, pero con un montón de espacios también, porque la gracia es discutir en este momento, por lo menos para nosotros, esa agenda alternativa que sabemos que muchas veces falta, que tiene nuestras banderas de siempre, pero que tiene que tener en ese recorrido aprendizajes de la gestión de este siglo XXI, tiene que tener revisiones críticas y tiene que tener actualizaciones, no del norte, porque el norte es el mismo, ¿no? No cambió eso, pero sí de cuáles son nuestros instrumentos para eso. ¿Cuál es la tendencia global en términos laborales? Por lo menos lo que dicen muchas personas que están estudiando esto es que vamos hacia una polarización del empleo, a unos empleos, un grupo muy chiquito de empleos con muy alta tecnificación y muy altos salarios, una gran cantidad de trabajos que serían hoy como en el sector medio que van a estar automatizados y después un gran precariado de tareas no automatizables, ¿no? Desde la bici hasta tareas de cuidado, que si no median políticas públicas de por medio, eso va a dar una pésima distribución del ingreso. Pero de vuelta subrayo, si no median políticas públicas, porque todo esto en parte va a ocurrir por la tecnología que la humanidad creó. Así que esa misma humanidad, si quiere, se puede poner arriba de esa tecnología para usarla, para distribuir la riqueza y para vivir bien, ¿no? Eso depende de la voluntad política. Lo primero, lo evidente, ¿no? Y lo acabamos de ver recién en los números de Pablo, que lo primero que genera empleo en un sistema y en un país es el modelo económico, ¿no? No la política laboral. El modelo económico actual no está generando empleo, está generando este cuentapropismo de gente que se considera empleada, pero que está ganando 2 mangos si le sale un viaje, si no le sale no está ganando nada. Es hashtag en las redes sociales cerramos, ¿no? O sea, están cerrando, si no creen los números, es cuestión de entrar o caminar por cualquiera de estas calles del microcentro y ver todos los locales cerrados. Y sé que pasa lo mismo en los centros de las distintas partes del país, de los compañeros que nos acompañan. Milei básicamente ajustó todo un modelo económico para que le dieran bien algunos indicadores. De esos algunos te diría que solamente le da bien, con 400 comillas, uno solo, que es el del déficit fiscal, porque en este momento la inflación también está creciendo, no crece la inversión, lo que crece es el endeudamiento nacional y familiar, ¿no? Y todo el resto cae la industria, la capacidad instalada, etcétera, y aumenta el desempleo. Ahora, cuando nos pensamos un programa macroeconómico alternativo a esto, lo primero que tenemos que mirar, decimos no solamente futuros mejores, sino otros 27 espacios con los que venimos articulando el peronismo, pero más amplio, incluso
progresismo, todos los que creen que hay que pensar un plan de desarrollo, nos estamos juntando en la Facultad de Ciencias Económicas pensando, bueno, cómo debiera ser ese programa, que es al revés de la cuenta que hace Melay, o sea, primero en qué está el mundo, después en dónde queremos que esté la Argentina, qué políticas industriales necesitamos para eso, qué políticas, y también qué políticas macroeconómicas necesitamos para acompañar eso. Y ahí es donde viene la parte que quizás es la que más está como en tensión en nuestras conversaciones entre los distintos espacios, que es cómo haces una economía estable en nuestros términos. Cuando hablamos de la política industrial, hablamos de sectores en la Argentina que tienen mucho potencial. Está la economía del conocimiento, pero también está, bueno, la administración de los recursos naturales desde una perspectiva nacional, no provincial, y con perspectiva de largo plazo, considerando el medio ambiente, considerando cómo se utiliza estratégicamente esos recursos, y teniendo en claro que no hay que regalar nada porque esas inversiones extranjeras están viniendo porque acá están los recursos naturales. Es una demanda inelástica, la llamaríamos. Venir de todas formas. Así que no hace falta aparecer más baratos para que vengan. Y que nunca la Argentina va a competir internacionalmente por un costo laboral barato, porque no es donde está la Argentina en el ranking internacional. La Argentina está en el primer cuarto de tabla, no al final de la tabla como Milei. En ese primer cuarto de tabla, nosotros somos más un mercado de costo que un mercado de exportación de mano de obra barata. Cuando tenemos claro eso, sabemos qué partido jugamos. Y el partido tiene que ver con inversión en ciencia y técnica, con inversión en educación. Eso es lo que exporta la Argentina, ¿no? Ahora, venimos de hacer en el pasado reciente políticas industriales. Muchas no salieron bien, otras no tanto. También vimos en los años recientes que algunos industriales parece que tenían margen para bajar algunos precios, ¿no? O sea, anoto también entre esas cosas para revisar para adelante, ese doble clic. Bueno, mirar un poco más qué da y qué recibe el Estado a cambio cuando invierte en determinados sectores y qué exigencias pone para frenar la inercia inflacionaria. Porque cualquier gobierno peronista lo primero que puede plantear frente a esto es demos una distribución inmediata del ingreso distinta. Bueno, ¿cómo hacemos? Y cualquier ciudadano puede repreguntar, pero ¿cómo vas a hacer para que esta vez eso no se traduzca en inflación? Y nosotros tenemos que poder contestar esa pregunta, ¿no? Ahí juega un rol central los insumos difundidos. Estos, piensen en Aluar, en Acindar, en las materiales, las materias primas de la industria. Argentina exporta y que hacen más costosa toda la cadena de producción en Argentina. El Estado le subsidia un montón de cosas a ese sector. Bueno, ¿qué puede dar ese sector a cambio? Lo mismo con la economía del conocimiento, ¿no? Tuve toda esta semana conversando con Marcos Galperín, que le molestan las jubilaciones que él mismo haga a través de Mercado Pago. Bueno, de vuelta, ¿no? Revisar qué le dimos a los sectores, qué le pedimos a cambio. Y en esa ecuación hay sectores que te van a traer divisas, ¿no? Y eso es importante porque tenemos la restricción externa, el problema de siempre de la Argentina, y otros sectores que nos importan porque generan empleo y no ahorran importaciones. El sector textil es uno de esos. ¿Nos toca revisar la cadena de precios? Seguramente. Bueno, hagamos ese trabajo fino, lo podemos hacer. Pero no abandonar esto y ver el industricidio que estamos viendo en este momento. Ese es el ejercicio en el que estamos, en donde queremos que los conceptos de orden macroeconómico y de estabilidad o incluso de eficiencia sean definidos en nuestros términos, en términos de largo plazo, en términos que tengan que ver con el bienestar de la población. Ese modelo macroeconómico, yo diría que eso es condición necesaria para reducir la informalidad, pero no suficiente. Porque cuando uno va a ver qué pasó con la informalidad en los últimos años, desde el 88 que no baja del 30%. Y cuando vos mirás cuáles son los sectores que explican la informalidad en la Argentina, entre tres sectores explican la misma, ¿no? ¿Y de qué estoy hablando? De construcción, de trabajadoras de casas particulares y de comercio. Construcción, ustedes saben que hay como un organismo colegiado con los privados, los sindicatos y el Estado para fiscalizar las obras. Bueno, ahí toca revisar qué no funcionó, qué podría funcionar para adelante. ¿Qué hacen muchos países? Y es un instrumento que la Argentina tiene, pero no terminó de usar del todo. Se llama indicadores, siempre lo digo mal, indicadores mínimos de trabajo, indicadores técnicos mínimos, que es más o menos, dicho en castellano, si vos hiciste un edificio de 10 pisos, yo, Estado Nacional, presumo que vos tenés por lo menos 100 trabajadores. Y te los cobro hasta que vos me vengas a demostrar lo contrario. Esto que puede sonar un poco agresivo, lo hace Estados Unidos. Casi todos los países del mundo avanzan en la figura de la presunción. Yo presumo hasta que vos me mostrás lo contrario. Y esto es importante porque Milei acaba de renunciar
en la ley de inocencia fiscal a esa figura. O sea, lo contrario de lo que está haciendo el mundo. Casas particulares. En casas particulares les puedo asegurar que aunque la Argentina esté súper creciendo, ese sector, si no avanzamos un poco más, no se va a formalizar. Lo digo habiendo hecho políticas para estas mujeres, distintos tipos de políticas. Hay algunos sectores que necesitan un subsidio. Hay empleadores de trabajadoras de casas particulares que les falta información, que su área de recursos humanos de su empresa les debería, en vez de preguntarle, ¿vos querés tener hijos? ¿Tenés hijos? ¿Tenés una niñera? Te ayudo a registrarlo, ¿no? Podría haber muchos más actores de la sociedad fiscalizando colectivamente esa registración. Y en los estratos más altos, donde no falta información, porque alguien que vive en un country tiene un contador, que rijan el mismo control que rige para cuando entra alguien a hacer una obra en country. Si la familia no registró a la trabajadora no entra. Que la familia muestre los aportes de esa trabajadora. Eso es algo que podría hacer la diferencia. Y si no es el country, que sea la administración del consorcio del edificio. Porque ahí no hay una cuestión de costos. Registrar a una trabajadora de casa particular todavía al día de hoy sale lo mismo que una cena para 2 personas en un restaurante, ¿no? Es lo mismo. Entonces, no es una cuestión de costos, es una cuestión de percepción de riesgo. Así que, ¿qué les quiero decir con esto? Que nosotros creemos que hay mucha más política sectorial para hacer en la agenda contra la informalidad y que los instrumentos de fiscalización territorial también tienen que ser mucho más fuertes y hay que pensar qué grado tiene la fiscalización, porque si la fiscalización es municipal y yo conozco al empresario y yo soy el intendente, en 2 minutos me va a llamar. Ay, no, me vinieron a ver. Si es provincial, casi que también. Entonces hay que pensar un poco más cómo desligamos ahí y separamos al fiscalizado de la persona que va a ir a fiscalizar. Y que la multa se traduzca después en que te acompañen a que te registren, ¿no? Y después tenemos una oportunidad más que interesante, primero con las plataformas, porque el problema del Estado cuando quiere registrar es que es muy difícil encontrar, históricamente muy difícil encontrar a los empleadores, porque en realidad los empleadores de Argentina, la gran mayoría, son empresas muy chiquitas, que toda la empresa es informal. Ahora, con las plataformas no nos pasa eso. Sabemos el nombre y apellido de los empleadores. Está muy concentrada las plataformas, gracias a la publicidad, ¿no? No hay otra cosa que eso. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, obviamente que todo esto tiene que ser con la voz de los trabajadores y las trabajadoras, que está bastante ausente, ¿no? No los vimos en la calle. Recibo mucho eso. No los vimos en la calle contra la reforma laboral. Una reforma que fue en contra de ellos, ¿no? Ahora podemos explicar por qué. ¿Son trabajadores que valoran la administración del uso del tiempo que esas aplicaciones le dan? Ok. Aún así, nuestras banderas pueden entrar ahí y permear, ¿no? Hay una simetría de poder, bueno, demos protección y derechos en relación a eso. Auditemos el algoritmo, que lo hizo España, lo hizo México, demos determinados derechos en torno a eso. Me parece que eso también se puede lograr porque de vuelta, el Estado puede sentar a empleadores y trabajadores, tiene que construir una alternativa posible. Y por último, este problema que ha tenido siempre la agenda de la informalidad en Argentina, que es no poder encontrar a esos empleadores chiquititos, post pandemia tenemos una oportunidad espectacular, porque post pandemia, ¿qué empezó a pasar? Mucha gente empezó a comerciar digitalmente. Esa microempresa vende, si no vende por Instagram, vende por Mercado Libre, y si no hace nada de todo eso, por lo menos recibe la transferencia de lo que está vendiendo por Ualá, ¿no? O sea, por alguna aplicación. Esto está pasando hasta en las ferias de la economía más informal de las informal. Entonces, si hay voluntad política, también podemos, con esa información, que primero hay que tener voluntad política para pedirla. Yo es lo primero que le pediría a Marcos Galperín, que está tan preocupado porque todo se financia con los aportes, bueno, pásame los datos de Mercado Pago. ¿Para qué? ¿Para ir a caerles con el hachazo a todos? No. ¿Por qué? Y ahí me parece muy interesante la experiencia, por ejemplo, de Lula en Brasil, que es una figura donde hay unos microempresarios que no son microempresarios, o sea, es un emprendedor. Bueno, a ese casi no le pido nada, pero necesito tenerlo registrado. Así que vení, necesito registrarte. Necesito registrarte, ¿para qué? Para poder jubilarte. Necesito que aportes para eso. ¿Cómo lo voy a hacer? De a poquito, no hay que hacer lo que hicieron el año pasado con el monotributo, eso no. Pero ¿hacia dónde van las economías mundiales? A mirar que básicamente cada transferencia digital le acompaña un recibo de algo. Eso tenemos la oportunidad y eso tracciona la registración. ¿Pasó algo de esto en la reforma laboral? No, nada. Todo lo contrario, lo que pasó con las plataformas es que se dijo que no son trabajadores, son oferentes de un servicio y los otros son tomadores de ese servicio.
Con las casas particulares lo único que hicieron fue extender el periodo de prueba, como si la razón de no registrar a una trabajadora sea que el periodo de prueba es muy corto. Yo no conozco ni un caso de eso. Yo conozco casos de que piensan que es incompatible con la asignación universal, de que piensan que Martita es como de la familia y ella no quiere estar registrada, pero no conozco esto. Entonces me parece que fue una reforma de espaldas a esto y que también le dio la espalda a otro gran tema que aparece, que es el uso del tiempo, mucho más que antes aparece. Los derechos de cuidado, las licencias igualitarias, no retomó ninguna de esa conversación, ¿no? Ahora, en ese mundo donde nos imaginamos el mejor de los planes industriales, con todos los aprendizajes de por medio, con la política sectorial, creo que también hay que incorporar en esa conversación la discusión sobre los mal llamados planes sociales, ¿no? Porque creo que parte de nuestro arco político cree que va a existir un mundo en algún momento, o que puede existir un mundo en el cual volvamos a tener semejante modelo industrial en el cual no necesitemos nada de esto. Y yo vengo a decir que eso no va a pasar. Y que creo que tenemos todas las herramientas, con todos los aprendizajes, para pensar la mejor política social para las personas en edad de trabajar. Nosotros en Futuros Mejores lo que hicimos fue ir a mirar, bueno, ¿quiénes son de verdad esas personas, ¿no? ¿Quiénes son las personas pobres en edad de trabajar en Argentina hoy? ¿Y por qué lo fuimos a mirar? Porque sentimos que, no gracias a Dios, ni no fue magia, fue política, se generó un consenso acerca de la política social para las infancias, por eso Milei no puede sacar la asignación universal. Hay más consenso, al igual, pero está discutido, ahora voy a ir a eso, con la política provisional y la moratoria, o sea, con la idea de que algo le tenés que dar a las personas, por eso existe la PUAM, pero no hay consenso social acerca de que tenés que tener una política social para las personas en edad de trabajar. Una política de ingresos, me refiero, ¿no? Y es bastante tremendo el vínculo de la sociedad con eso, porque es como se arma un programa, un mega programa en general, y la sociedad y los medios y la política van cada 3 años y preguntan, ¿y saliste de la pobreza? ¿No? Como si esto fuera como una apuesta a que alguien individualmente salga de la pobreza. Ahora Milei desarmó el volver al trabajo, además de dinamitarlo en términos de poder adquisitivo, de perseguir a las organizaciones sociales, etcétera. Su propuesta ahora es desarmarlo y que quienes quieren, quienes necesitan, que pidan ir a capacitarse, ¿no? Capacitarse una empresa, como si el problema de las personas pobres en edad de trabajar sea que les falta educación, que cuando se capaciten van a resolver individualmente un problema que, como vimos antes, claramente es macroeconómico, ¿no? Cuando miramos quiénes son las personas en edad de trabajar en Argentina que están en situación de pobreza, tienen prácticamente la misma tasa de desempleo que los no pobres. O sea que la figura del pobre tomando mate en su casa no es cierta. La gran mayoría está trabajando. ¿En qué sectores? Y muy parecidos al resto de los sectores de la economía y de las personas no pobres. Hay muchos que están trabajando en comercio, en casas particulares, en construcción, y también hay muchas mujeres cuidando de sus hijos a tiempo completo, lo cual te genera un gran empobrecimiento. Muchas de ellas son hogares monomarentales, que tienen el 60% de ellas están debajo de la línea de pobreza, igual que las trabajadoras de casas particulares. En promedio, en cantidad de horas, trabajan 2 horas más por semana que los no pobres. Así que tampoco es una cuestión de fuerza. Em, entonces, ¿qué hacemos con eso, no? Y lo que vemos es que el resto del mundo, hasta los países más desarrollados, también tienen política social para las personas en edad de trabajar. Y creo que entonces por eso es importante no generar una falsa expectativa con esto y pensar, bueno, ¿qué es lo que necesita ese sector, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sí hace la diferencia entre los trabajadores pobres y los no pobres? La formalidad. El 80% de los trabajadores no pobres está registrado. En cambio, en el otro caso es al revés, ¿no? O sea que la formalidad todavía es una de las herramientas de mayor inclusión de la Argentina, aún con todos los problemas que tiene el salario registrado, porque lo tiene y porque le pierde contra la inflación, es una de las herramientas de mayor inclusión. ¿Qué proponemos nosotros de futuros? Pero esto siempre es una conversación que nunca empieza con nosotros, que no se resuelve con nosotros, pero que por lo menos nosotros creemos que proponer es una forma de activarnos y de también, además de que es un hermoso antidepresivo, conversar con el presente desde otro lugar, ¿no?
nosotros vemos que muchas veces le ponemos un gran nombre a una gran bola de situaciones muy distintas, ¿no? Porque adentro de, por ejemplo, esas cerca de 900.000 personas de volver al trabajo que hay ahora, pero si hablamos de personas pobres en edad de trabajar son muchas más, hay situaciones muy distintas. La persona que está cuidando de hijos chiquitos en su casa no es una cuestión ni de falta de capacitación, ni que le falta un crédito, no, está cuidando. No le inventemos otra cosa porque está cuidando y dentro de 3 años va a estar en el mismo lugar con sus hijos más crecidos, nada más. Entonces, quizás ahí hay que dar una remuneración por cuidado, ¿no? A las que están cuidando comunitariamente, pongámosle, vayamos a registrarlas bien. Están trabajando prácticamente para el Estado, para toda la Argentina, las cuidadoras comunitarias. ¿Por qué no las registramos y las remuneramos y contamos puestos registrados ahí? 250.000 podríamos contar, si quisiéramos. Las que están cuidando personas con discapacidad, no llamemos otra cosa distinta, porque esa persona está entregada a tiempo completo. Distinto es una cooperativa que tiene chances de que si le damos capital, salte, ¿no? Son situaciones distintas que está bueno llamarlas distinto. Creemos que es muy importante incluir ahí una perspectiva de política universal, porque gran parte de lo que se monta mi ley para desarmar esto es hablar de la discrecionalidad de la política, ¿no? De que se le da a uno así y otro no. Y eso no es un problema exclusivamente de las organizaciones sociales, porque cuando lo hace un municipio también puede hacer lo mismo, y cuando lo hace un ministerio también puede hacer lo mismo. ¿Qué es lo que cambia, lo que rompe la discrecionalidad? La universalidad de las cosas. Decir que algo es para todas las personas del país que cumplen con determinados requisitos. En todo caso, ajuste los requisitos, pero no el cupo. ¿Me explico? La asignación universal es para todos. En las pensiones por discapacidad. O sea, fíjense que las cosas universales después son además las más difíciles de desarmar, ¿no? Donde más se moviliza el cuerpo, el pueblo, porque son las que más conoce. Entonces, universalidad de acceso. Y una vez que haces todo esto, es muy importante darle un ingreso a las organizaciones no como intermediarias, sino por el trabajo que hacen. Y eso es aparte de todo lo que dijimos antes, porque es muy importante el trabajo que hacen las organizaciones en el territorio, sobre todo porque cuando haces políticas universales, que son transferencias de ingreso, eso no es integral. Hay un montón de otras cosas que no pasan en ese ingreso. Y ahí entra no solo la organización social, sino una mejor complementariedad con las provincias y los municipios en esa política social, que no siempre existe. Muchas veces hay cosas que son incompatibles. ¿Y por qué? No tiene sentido. Son los recursos del Estado. Vamos a hacer las cosas compatibles. Si yo ya estoy haciendo esto, vos haces esta otra cosa complementaria. Y en ese marco me parece también muy importante para adelante y para la situación de los y las trabajadoras darle mucha más importancia a la política de vivienda en Argentina. Siempre hubo, en los gobiernos peronistas siempre hubo, pero a medida que además nuestra economía está tan bimonetizada las viviendas son reservas de valor y hay tanta burbuja especulativa alrededor de eso, más que nunca la Argentina tiene que invertir mucha más en política de vivienda, que no es solamente construir, es también regular la que está, es subsidiar alquileres, es ser un actor que juega. No estoy diciendo una cosa comunista, lo hace Viena, por ejemplo, lo hacen las grandes capitales. Bueno, en Argentina esa política de vivienda tiene que tener mucha más fuerza, porque eso también es una dimensión de los y las trabajadoras, que la tenemos que considerar mucho más que antes. Y muy relacionado con eso está la forma en que medimos la pobreza en la Argentina. Nosotros la medimos por ingresos y tenemos semestralmente resultados. Es tentador porque es muy coyuntural, pero también puede ser muy erróneo. De hecho, Milei hace un mes festejaba que estaba sacando gente de la pobreza y a nadie le cierra eso. ¿Cómo coincide eso con que se haya cuadruplicado la mora familiar? ¿No? No cierra. Entonces, no solo es peligroso por eso, sino que si vos solo medís pobreza por ingresos, tus políticas de respuesta van a ser solo de ingresos, ¿no? Pero la cuestión es mucho más multidimensional. Entonces, yo sé que INDEC tiene un cálculo tentativo de pobreza multidimensional, como lo hacen otros países, lo hace Chile, lo hace México. Es hora de exigir que lo publique. O sea, es importante poder tener eso para adelante con un Estado que articule mucho más su información. Yo he estado en varias recientes gestiones y no puede ser que el ANSES no le pasa los datos al Ministerio de Trabajo y el Trabajo no le pasa a Desarrollo. Es una vergüenza. O sea, los datos tienen que ser para construir el mejor Estado para la Argentina. Y ahí también hay un campo vacante que tiene que ver con el empleo público, que eso también
sea, la generación de puestos de trabajo. Se generó una idea de que el Estado argentino es elefantiásico, ¿no? Y que la cantidad de trabajadores estatales es increíble. Cuando uno mira los rankings internacionales, no es así, ni por cantidad de habitantes, ni por el empleo total. Lo que sí es cierto es que la agenda de la derecha está muy clara para el empleo público. Hay que construir esa alternativa. Y de vuelta, sin dejar esos campos vacantes, ¿no? Por lo menos a mí me interesa, le vengo dando muchas vueltas a pensar cómo buscar un indicador de esa vocación pública que este gobierno no tiene y que muchos compañeros sí tienen, y que es la que tiene que traccionar y la que tiene que también levantar la alerta cuando no está en nuestra propia gestión. No sé cómo vengo de tiempo, me pasé bastante, 5 minutos. Y voy con esto, por último, a lo previsional y a la cuestión de los cuidados. Agarro lo previsional sobre todo porque esta semana se discutió mucho, no sé si vieron, que Marcos Galperín salió a reírse de una jubilada que gana 463.000 pesos, que son 1.000 pesos menos que la canasta básica total. Con suerte se accedió a la moratoria, porque si está en la PUAM gana 70.000 pesos menos que eso. ¿Por qué llegamos a eso? Porque Milei congeló el bono. Y de vuelta, ¿y él de dónde se agarra? De esta idea de que el sistema previsional, ¿cómo debiera ser? Solo de los trabajadores formales que aportan para que se jubilen y que se jubilen solo con esos aportes las personas que terminaron de trabajar formalmente. Ese imaginario yo creo que lo tenemos todos en la cabeza, así lo estudiamos, pero hace tiempo que no es así, ¿no? No es así mundialmente, porque mundialmente la norma históricamente fue la informalidad, no la formalidad. Y en los últimos 15 años se fue aumentando la cobertura de jubilaciones a nivel mundial, no porque subió la formalización, sino porque los países armaron pisos de protección social. La moratoria que armamos en Argentina con otro nombre y otras cosas en otros países, ¿no? En el mundo que viene es muy difícil imaginar que volvamos a esa cuenta tradicional. Hoy en Argentina las jubilaciones se financian 50% con los aportes y otro 50% con impuestos. Algunos que están asignados específicamente a las jubilaciones y otros que son transferencias del Estado para que cierre la cuenta de ANSES. Eso más o menos pasa desde 2013. Es difícil imaginar para adelante que eso cambie. Por muchos motivos. Primero, el envejecimiento poblacional va a hacer que la pirámide, o sea, que las personas mayores sean más que las que están activas, así que esa cuenta no va a cerrar aún si fueran todos formales. Segundo, que las personas que cuidan familiarmente estuvieron, están y van a estar en el futuro. Hoy por lo menos hay 2,5 millones de amas de casa. ¿Cómo se van a jubilar? ¿No? Ellas están haciendo algo que permite que todo el resto salga a trabajar, después consumen y también aportan, y después el plan de facilidades de la moratoria también aportan. O sea, aportan 3 veces. Y por último, con todas estas transformaciones del trabajo, con más razón vamos a pensar más mecanismos distributivos. Así que somos muchos los que creemos que tiene que haber una inclusión previsional permanente, o sea, más que la moratoria todavía. Porque la moratoria siempre tiene un plazo. Alguien me puede decir, bueno, ya existe la PUAM. Bueno, si es la PUAM, el instrumento debería tener el 20% más de aumento para estar en el haber mínimo, porque por algo es mínimo. O sea, se necesita eso mínimamente para vivir, ¿no? Y en todo caso, si querés, llévame a los que aportaron y a los que están en un plan de facilidades un poco más arriba, ¿no? Alguien me puede decir, no hay plata para eso. Lo discuto. Nosotros hicimos el cálculo de que si vos recuperaras 1/3 de los impuestos que le perdonás a las empresas en el país, podés subirle un 20%. Sí, pero no solo a Galperín, un montón de empresarios. Le podría subir a todos los jubilados de la mínima un 20% la jubilación. Este es un cálculo, se pueden hacer muchos más. La invitación es a pensar, abandonar ese cálculo que nos imaginamos y a pensar uno, las cuentas del Estado es una sola. Y la prioridad número 1 de gasto del Estado son los jubilados. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Yo cuando veo el cartelito ese, viste, ahora se lo pusieron para que te enojes, cuando vas a comprar algo al supermercado dice precio y después precio con impuestos, ¿no? Dice para que, oh, qué bronca estos impuestos. Y yo le cambiaría eso y pondría para jubilarte este precio, ¿no? O sea, porque finalmente gran parte de lo que recaudamos ahí principalmente va para eso. Y no se me ocurre otro objetivo más noble que eso. Por último, economía del cuidado. Para adelante, uno de los sectores que no se va a automatizar tanto es el de la economía del cuidado, que va a tener cada vez más lugar en una sociedad en donde no solo el trabajo, sino también las familias están cambiando. ¿Qué estoy hablando con la economía del cuidado? Estoy hablando de espacios de primera infancia, cuidadores de personas mayores, cuidadores de personas con discapacidad,
todo lo que tenga que ver con el cuidado humano va a crecer, porque es algo que lo que hacemos es cuando hay más lugar, sube la vara de cómo tiene que ser ese cuidado. De hecho, aunque hay hoy menos chicos en Argentina, a esos chicos la vara de crianza es mucho más alta que hace 20 años, por los buenos motivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un sector que siempre exige más y el 75% de los empleos del futuro están asociados ahí. El cálculo es que en Argentina podría haber 1.800.000 puestos de trabajo en ese sector. Algunos se los dije antes, ¿no? Entre casas particulares, las cuidadoras comunitarias. Bueno, ahí hay mucho para desplegar. Mi ley, obviamente que de las políticas de cuidado que había, que eran pocas para lo que se necesitaba, de 50 desarmó 48. Solamente quedan dos. El reconocimiento provisional del cuidado y el índice de crianza, nada más. Para adelante necesitamos invertir mucho más en esto y cruzar un poco las narrativas, porque si no, es como que algunas cosas se piensan con una cabeza y otras con una que no tiene nada que ver, ¿no? Em, bueno, estas son algunas ideas. Hice un poco mezcolanza de temas, pero para mí la humanidad de los trabajadores y trabajadoras tiene todos esos sombreros, ¿no? Su vivienda, su política social, su chance de jubilarse. Creo que es el momento para ser rupturistas en términos de ideas, de pensar lo mejor que queremos y después de ahí ir a lo posible. Ese norte hay que escribirlo, no está escrito, me parece que no está en la calle y que hay que construir ese sentido de común alternativo, porque finalmente lo que estamos es pensando eso, ¿no? Un proyecto contra esta soledad colectiva que la gente ya está viviendo. Yo me imagino que ese futuro es obviamente con Cristina Libre y es con una sociedad organizada en torno de las cosas más humanas, más sensibles que nos organizan hoy y que nos pueden volver a reunir para construir futuros mejores para la Argentina. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía, Pablo. Bueno, ahora vamos a hacer una ronda de preguntas. Yo voy a empezar con una pregunta en el chat y ahora los compañeros vamos a preparar el micrófono a ver si está por ahí inalámbrico. Y aquí hay una pregunta para Pablo. No sé si dejamos descansar un ratito, Lucía. ¿Qué panorama se puede generar con la inclusión de la inteligencia artificial en relación al mercado laboral? Porque no se puede, agrega, porque no se puede salir de la informalidad. Bueno, es la gran pregunta, ¿no? El tema de la IA. Todavía no está claro el impacto final que va a tener respecto a si va a destruir puestos de trabajo, si va finalmente a ayudar en muchas tareas y no necesariamente destruirlas, es decir, que va a ser un apoyo. Lo que sí está claro es que, como todo cambio tecnológico, nace en un sector, en este caso de tecnólogos que tienen que ver con los unicornios tecnológicos, y con un Estado que no mire y regule eso, es difícil prever el daño que puede hacer. Es decir, por supuesto, nadie está pensando en evitar la IA porque es algo que hace a la evolución de la tecnología, pero sí está claro que hay que tener una política pública consensuada respecto a, bueno, hasta dónde se permite el ingreso de la IA, de qué manera, qué tipo de IA, si vamos a generar nosotros también inteligencia propia o no, es decir, no traer todo de afuera. Y ahí tenemos una discusión para dar, porque finalmente nuestro sistema científico tiene las capacidades como para justamente evaluar cuál es la guía que en el sistema social y productivo argentino sería la adecuada. Uso hasta dónde en la educación de cualquier nivel, qué hay que prohibir, qué hay que regular, porque no es solo la tecnología en sí, sino que formatea los cerebros. Es decir, pensar con o sin la IA es distinto. Para la generación nuestra que nos toca acostumbrarnos a la IA es una forma, para las generaciones que ya van a ser nativas con la IA es otro. Entonces, evidentemente estamos en una revolución tecnológica
como todas revoluciones, generan dislocaciones sociales, mueven el tablero y rompen el status quo, pensando justamente al Estado como algo estable. Bueno, también lo interpelan, lo rompen. Y bueno, es parte, yo creo que el Estado tiene los instrumentos hoy como para justamente evaluar, por lo menos como país. Estamos viendo ensayos de distintos países de que hasta dónde, digamos, el acceso a las tecnologías en los jóvenes, en los chicos fundamentalmente, qué vinculación no solo con las plataformas y las redes sociales, sino también con la IA tienen que tener los sistemas educativos, los sistemas formativos. Pero yo creo que ya hay en el mundo se está discutiendo, es una discusión que hay que seguir. Lamentablemente acá no tenemos ningún tipo de postura pensada al respecto. Es decir, estamos abiertos a todo lo que viene sin discusión, paquete cerrado, y viene, esa es un poco la idea de mi ley. Más que nada si viene de estos unicornios tecnológicos, es como no hay que ponerle ningún pero. Pero bueno, pensando en nuestro proyecto, nosotros tenemos un sistema científico con capacidades propias, no solo para desarrollar IA en un montón de situaciones, sino también para evaluar la manera en la cual se incorpora en la Argentina, que es un país que, como vimos, tiene serios problemas de empleo. Entonces, destruir empleo, la verdad que en la Argentina no tiene sentido. En otros países se reconvierten de esa manera porque, bueno, van de un lugar a otro, son sociedades más próximas al pleno empleo, digámoslo así. Pero en la Argentina eh, hay que ir evaluando qué tipo de IA hay que incorporar. Todo lo que sea, más que nada, no solo la IA, sino la automatización, la robotización también genera un debate. Es decir, bueno, ¿qué incorporamos de todo lo que se automatiza si lo podemos hacer acá con personas? Eso es ser antitecnología, no, pero es también ver cuál es el ritmo, porque la tecnología impone un ritmo, es el ritmo tecnológico. Las finanzas también imponen un ritmo. Y la combinación finanzas-tecnología impone un ritmo tan frenético que socialmente se vuelve insoportable. Las finanzas te imponen un ritmo en el cual vos tenés que circular dinero todo el tiempo, a través de la deuda, por ejemplo, pagar deudas todo el tiempo, y no te permite, por ejemplo, que vos pares la pelota y digas, no, bueno, recursos naturales, usarlos para pagar deuda, no, veamos qué se puede hacer con los recursos naturales para desarrollar un aparato productivo y pagar una deuda en el largo plazo, no mañana, pasado, al fondo, etcétera, sino, bueno, prorratearla en el tiempo para desarrollar nuestro aparato productivo y pagarla con capacidad de pago, no con saqueo. Y eso nos pasa también nos va a pasar con la IA, con todo. Es decir, incorporar la IA en una empresa simplemente porque es más productiva, cuando nosotros tenemos una diferencia de competitividad con China y con los que realmente están en la vanguardia productiva tan grande, que echar trabajadores para incorporar IA no cambia nada. Ahora, sí tiene algo positivo, que es que se disemina en toda la sociedad. Ya no es que hay que tener un capital especial, una inversión muy grande para llegar a la IA, como eran las fuentes antiguas de cambio tecnológico, donde había que tener un dinero para poder acceder, que era imposible. Hoy la IA la pueden manejar trabajadores de cualquier tipo, cualquier emprendimiento, por más chico que sea. Y ahí sí tiene un aporte para hacer, para resolver problemas concretos que quizá esa persona no los puede resolver sola y tampoco puede pagar especialistas para que lo haga, emprendedores, etcétera. Bueno, ahí la IA yo creo que juega un factor de complementariedad. En otros lugares donde viene a reemplazar trabajo ya establecido, habría que evaluar las necesidades. Yo creo que no. En la Argentina hoy, si hay algo que hay que volver a cuidar, porque lo estamos descuidando de una manera atroz, es la fuente de trabajo. Es decir, prácticamente casi que se festeja o se toma como una gracia la destrucción del tejido industrial. Y nos burlamos de eso, ¿no? Hay como una suerte de bienvenido sea que no tenemos más FATE, que no tenemos más, es como
Pareciera jocoso eso, cuando en realidad lo que estamos destruyendo es nuestra capacidad de producción, no solo presente, sino futura, para instalarnos de una manera que no sea solo manejando Uber, que no sea solo ir, o sea, destruir lo industrial para ir a la plataforma es un salto al vacío, fundamentalmente para las nuevas generaciones, muy grande. Porque el nuevo capitalismo de plataforma no solo no hay derechos laborales, que uno podría pensar formas para conquistar derechos, sino que no sabemos, no está claro cuántos puestos de trabajo efectivos, que realmente se pueda vivir de eso, puede generar ese capitalismo de plataforma. Es un salto al vacío, ningún país lo está haciendo, van en pequeños nichos, van viendo cómo van impactando en la sociedad, uno no puede tirarse a la pileta ahí. Por lo tanto, la transición incluso tiene que ser regulada. Ahí sí el Estado tiene una función muy importante, que es esas transiciones que hay que dar. Si efectivamente decidimos ir hacia ese camino, bueno, ¿bajo qué condiciones vamos a transitar ese camino a que las nuevas generaciones ya están habitando en términos de plataformas e IA? Muchas gracias, Pablo. Vamos a hacer preguntas puntuales, por favor, para los compañeros. Ángelo, estaba el compañero que yo lo interrumpí. Usted, sí, sí. Y después vamos con el compañero atrás. Eh, en su momento, recuerdo, estabas hablando de la producción agropecuaria. En este momento, en el punto sobre el cual estás hablando, me parece que hay algo mucho más importante, que voy a cambiar la pregunta. La pregunta era, solo para evocarla, si cómo había sido la evolución de la producción agropecuaria en tanto hectáreas comprometidas en la producción, en esa producción, en los distintos años. Pero, digamos, es un detalle. Al lado de esto, digamos, el tema de la inteligencia artificial tiene que ver con para qué se usa, quién la usa y para qué se usa. Es una herramienta. Y las herramientas se usan para los propósitos en curso. No se usan para nuevos y distantes propósitos ajenos a nuestras apetencias. En este momento, el mundo se mueve en un juego entre saqueo, es decir, codicia, tentación, como en todas sus versiones, como instrumento de captación de la energía, de la voluntad del otro, de la energía del otro y de lo inconsciente del otro. Entonces, nuestra cultura está plagada de una suerte de inteligencia artificial que se viene usando desde hace mucho tiempo y que podríamos ponerla originada en los focus group, en los grupos de análisis motivacional que se han producido para la promoción de todos los productos que se venden en la sociedad de consumo, digamos. Entonces, esa evocación de los deseos inconscientes de las personas, que puede analizarse a través de los distintos segmentos en que se desee, digamos, analizar uno o varios grupos sociales, haría a un enorme diccionario, por lo menos con un cierto tiempo de vigencia, de cuáles signos y cuáles cosas son las que evoca tales o cuáles deseos y que se asocian. Es un modo de dirigirse a lo inconsciente en las personas para obtener de ellas un beneficio. Eso es, en todos los términos, una estafa, un delito. Digamos, es usar al otro. Bien, entonces, la inteligencia artificial, todo esto ha venido funcionando desde hace mucho tiempo aquí. En el mundo ha venido funcionando desde hace mucho tiempo.
desde que un sobrino de Freud le llevó a la industria norteamericana toda la teoría freudiana. No voy a abundar en eso porque creo que ya lo mencioné en alguna otra oportunidad. Entonces, en este momento, disponer de los datos de toda la reflexología cognitiva en los seres humanos es una herramienta que podríamos comparar con el uso de la hipnosis, en fin, son herramientas que hacen de las personas, obtienen de las personas, sin el acuerdo consciente de las personas, los beneficios que se desean. Para eso se usa la inteligencia artificial. También permitiría acceder al conocimiento universal siempre y cuando se tuviera el control de que no se seleccionara qué darle a quiénes. Y ese qué y a quiénes dependería de un perfilamiento que solo con la acumulación de grandes cantidades de datos sobre las personas podría producirse y se está produciendo. De eso se trata la comunicación social en este momento. Con eso se está trabajando. Está cumpliendo la función a través de la cual algunos se apropian de cosas que son comunes a los otros, tanto de la destrucción de lo cognitivo colectivo del ser humano, del aparato, de la función cognitiva colectiva del ser humano, al destruir los factores que hacen. Por favor, la pregunta. Bueno, sí. Entonces, la pregunta es, ¿estamos en condiciones de establecer una legislación que regule e impida efectivamente y castigue severamente la acumulación de datos sobre las personas y sobre los grupos sociales en estos términos? Voy a hacer una recomendación porque creo que es un tema re específico del que la gran mayoría de los economistas desconocemos, pero hay una economista que se llama Cecilia Recap, que es egresada de la UBA, que hoy escribe a nivel internacional, que escribió un libro que se llama Teoría de la Dependencia Digital y que habla de todo esto que vos decís. ¿Qué podrían hacer los estados para pararse distinto en la tecnología? Muchas gracias, Lucía. Compañeros, el único petitorio era hacer las preguntas lo más. Pueden hacer algún comentario, pero por favor, porque hay muchos compañeros que quieren preguntar y no tenemos mucho tiempo. ¿Sí? Muchas gracias. Ahí, perdón, estaba el compañero atrás, ¿eh? Sí. Sí, estaba de antes. Y después vamos. Sí. Es muy importante que hemos estado mirando la paja del ojo ajeno, pero tampoco no estamos mirando la viga que está en nuestros ojos. Por ejemplo, la reforma laboral, esto es esclavista, eso obviamente hay que hablarlo. Pero la reforma laboral anterior estaba hecho para tiempo de Perón, cuando lo que había solamente grandes empresarios y solamente obreros. Pero ahora hay millones de emprendedores. Yo conozco, no es un caso específico, un mecánico que compró una camioneta, le dio a su primo, a los 3 meses abandonó y lo denunció como despido injustificado. Y ahora, como la legisladora no es el fiscal que tiene que demostrar eso, sino el acusado tiene que demostrar el delito. Entonces, esas cosas hay que ir viendo, ¿ah? Porque con eso es lo que la derecha ha ganado. Porque había Santilli subía diciendo, no, que mire el restaurante del dueño, de ese no quiere contratar. ¿Por qué? Porque tiene miedo, entonces, con eso, ¿no? Entonces, también cuando usted habló de la vivienda, ese mamarracho de la ley de inquilinatos. 1 año tenía que esperar para aumentar. Yo soy empresario de eso, ¿no? Y no podíamos aumentar cuando la inflación se iba. Entonces, todas esas cosas, y además, en ese aspecto siempre, en todo el mundo, en 2 meses de incumplimiento puedes desalojar. No, acá no. Entonces, esas cosas habría que ir viendo. Eso es mi comentario. Muchas gracias.
Acá me sugieren hacer 2 o 3 preguntas y acumulamos, así que y después contesten todos juntos. Parece bien por el tiempo. Hola. Con Gracias. respecto a la informalidad laboral, que debe ser multicausal, podemos identificar a ambos, ¿no? Algunas causas y cómo trabajar en resolverlas. Gracias. Bueno, voy a intentar formularla correctamente, pero no estudié economía, estudié comunicación, así que es una pregunta técnica y no sé si es específica para ustedes, pero bueno, la pregunta es, en el esquema que por lo general propone el justicialismo, que es un consumo de abajo hacia arriba, y atrás de eso hay personas que tienen una vida mejor y derechos. ¿Hay algún índice que sea capaz de medir el efecto multiplicador que ese tipo de consumo tiene? ¿Está estadísticamente? Vale decir, no sé, como si yo dijera, bueno, mirá, si la gente que menos plata tiene, lo primero que va a hacer es comer, entonces va al almacén, el tipo del almacén se compra un aire acondicionado, el del aire acondicionado hace un viaje por Argentina, etcétera, etcétera. ¿Existe un índice de esa índole? ¿No hay más? Ah, pensé que ahí al fondo. Es de legislación laboral. Como tocaste el tema de la legislación, digo, ¿se contempla para el próximo gobierno el tema de, además de las asignaciones que ustedes demostraron y que estamos pagando actualmente o el gobierno está pagando actualmente, ¿existe la posibilidad para todos los habitantes de una asignación universal, teniendo en cuenta que el consumo vuelve? Sí, empiezo por el final. A mí lo que me pasa con la asignación universal, el salario universal sería, ¿no? Es que siento que es otra vez mezclar peras con manzanas. O sea, vas a generar la misma conversación o peor todavía, que ya tenés en torno a los planes sociales o incluso en torno a la moratoria, multiplicada por 1000, otra vez por situaciones muy distintas, porque vas a tener a alguien que quizás está solo y sin hijos con un salario universal y al lado uno que está cuidando y al lado uno que está emprendiendo y no sé, yo ese manto tan general pienso que después se nos vuelve en contra, la verdad. Esa es mi percepción. Sí creo obviamente en el Estado como empleador de última instancia y creo que esto, llamar a las cosas por su nombre. Capaz una lo que necesita es que le ayudes con la cuota alimentaria, con el juicio de cuota alimentaria, o sea, cosas muy distintas. Con respecto a los juicios, estadísticamente, finalmente lo que más te da probabilidades de que te hagan un juicio laboral es la no registración, más que la norma. O sea, la principal causa es esa. Y el peso de las indemnizaciones, digamos, por despido injustificado, al final es estadísticamente lo más chico. Esto recomiendo que lean, esto es un estudio que hicieron en la UNSAM, que lo pueden buscar, Matías Maito y Juan Otaviano. Em, Eso no quiere decir que no haya nada para modificar en esos procesos, me parece. Sí, sí creo que algo importante es que este esquema que se hizo ahora frente a las indemnizaciones, que es como una bolsa en la cual se financia desde la seguridad social, es re peligroso porque entonces una empresa que es echadora serial y vos estás al lado, valen los dos lo mismo y vos le estás financiando a él que haga cualquier cosa. En la práctica, las empresas más grandes no tienen este problema porque contablemente las que cotizan en la bolsa tienen que tener en su balance una previsión por juicios laborales, digamos, vamos a llamarlo así, o por despidos o por indemnizaciones. Habría que pensar una figura similar a eso, que es más un seguro para las pymes. Eso me parece que es importante. Yo sí creo que está bueno pensar en colectivizar los riesgos, que tienen que ver con realmente riesgos que no dependen de las decisiones empresariales. Por ejemplo, me parece muy importante la licencia por paternidad que tiene que estar pagada por la Seguridad Social y que tiene que ser más amplia. Cuando llevamos ese debate al Congreso, primero que se lo comió la interna, o sea, no lo trataron, no sé por qué todavía. Cuando lo trataron ya era tarde, llevamos un dictamen, pero no se llevó al recinto. Y la verdad que no sé qué están esperando los varones para pedir por ese derecho. O sea, a mí me parece que eso debería ser de las primeras cosas que deberíamos pelear
para adelante y además debería ser igualitaria. Se me ocurre mejor inversión para el futuro de la Argentina que ese tiempo. Y después el efecto multiplicador de las causas de la informalidad, bueno, hablamos algunas, ¿no? Son cosas distintas, una es una cuestión, hay una parte que es de costos, hay otra parte que es falta de percepción de riesgo, y después hay algún punto en donde el empresario es cortoplacista, no porque es ni bueno ni malo, sino porque tiene un sistema de indicadores que lo lleva hacia eso, y el Estado le toca mirar el largo plazo. Pero esto pasa en todos los planos. Si yo dejara a la población la opción de que si quieren, juntan para jubilarse y si no quieren, no junten, está estudiado que globalmente nadie junta. Eso hizo México y ahora no se puede jubilar nadie. Entonces, hay algunas cosas que el Estado te tenga que forzar. Entonces, y no te va a caer bien, pero en el mediano plazo, yo lo hago porque en el mediano plazo a vos también te va a servir, ¿viste? ¿Sí? Está diciendo la compañera que hay que educar además al respecto. Completamente de acuerdo. Sí, sí, sí. Y después, con respecto al efecto multiplicador de las políticas, sí, eso se hace. De hecho, eh, bueno, yo estuve en el Ministerio de Economía en 2011-2015, cuando Cristina era presidenta y Axel ministro de Economía. Y hicimos el Progresar, Precios Cuidados, de la SUBE, y cada una de esas políticas que hacíamos, calculábamos el efecto multiplicador que iban a tener. Entonces, y a veces hay algunas que tienen un efecto mucho más multiplicador porque, o sea, por ejemplo, la construcción es muy buena en el largo plazo, pero el efecto multiplicador de corto es más corto porque no es tanto empleo como si vos te haces una transferencia de ingresos. Y todo lo que tenga que ver con puestos de trabajo en los deciles más bajos de ingresos tiene el efecto multiplicador más alto. No solamente por la propensión a consumir, sino también porque cuando vos pones esa misma plata en los... bueno, voy a dar un ejemplo que este es el lugar para discutirlo, que no tiene un buen efecto multiplicador. Perdonarle ganancias a los trabajadores que más ingresos tienen. Eso, el único efecto que tiene es irte directo a presionar sobre el dólar. Es tremendo eso, y eso me parece de las cosas que también tengo que conversar, porque no hay ningún país desarrollado que no tenga política impositiva para los trabajadores de ingresos medios y altos. Pensemos en el formato que tenga que tener, pero eso también es importante porque eso también puede trabajar contra la inercia inflacionaria que tiene la historia argentina y que es tan singular que ya no encontramos ejemplo de otros países para agarrarnos de políticas públicas de referencia. Entonces, hay cosas que así en el aire uno puede estar, no darle bola, decir, no, esto es de derecha, pero en la Argentina, con el pasado reciente que tenemos y con todo lo que pasó, tenemos que ser muy juiciosos con este tema y por lo menos creo que parte de pensar en un futuro mejor para los trabajadores y trabajadoras es también pensar que toda la sociedad cede en algo para eso. Oh, corto. Empezando por el efecto multiplicador, yo creo que, o sea, la pregunta es cómo circula el dinero en la economía y cuanto más empresa extranjera tengamos, más grandes capitales, menos circula en la población. Es decir, si yo cobro un ingreso y voy directamente a comprar a un gran supermercado, una parte importante de eso se va a ir como remisión de utilidades del supermercado a su casa matriz. Eso es normal, digamos, no es porque el supermercado sea malo, sino porque si es una inversión extranjera que se instala en el circuito de consumo argentino, también tiene que enviar sus ganancias al exterior. A su vez, como tiene que mantener el poder adquisitivo de lo que fue ganando en la Argentina, compran dólares para cubrirse o para especular, algunos para cubrirse y otros para especular, con lo cual se va al mercado del dólar y se frena ahí. Es decir, cuanto más concentrada esté la economía y más extranjerizada, menos vueltas da el dinero dentro del circuito económico local, que es lo normal. Es como que uno le va poniendo cada vez más pinchaduras a la manguera para que vaya drenando esa plata afuera. Después, respecto a la informalidad, yo creo que hay dos, o sea, por ahí en el gráfico no nos sentamos, digamos, no nos pusimos no nos detuvimos, pero hay dos tipos de informalidad que hay que separar para mí, empezar por ahí, que es la informalidad del trabajador, trabajadora no registrado, y lo que se llama la economía informal. Es un fenómeno
de un aparato productivo que no genera la cantidad de puestos de trabajo que hacen falta y mucha gente se inventa su laburo por fuera de la producción tradicional. Es decir, no es lo mismo un trabajador informal de la industria textil, donde ahí, por supuesto, tiene que haber una política laboral frente de registración, de penalización, etcétera, que el vendedor ambulante que me encuentro cuando salgo acá afuera, o el campesino cuando voy al Cordón Verde de La Plata, etcétera. Es decir, esas informalidades son informalidades que no dependen de un poder de policía del Estado, sino que están en la informalidad de haberse inventado su laburo. Y eso en los barrios populares, no sé, la gente que va y vende en las ferias, la pequeña producción de alimentos en los barrios populares, todo eso para mí, y lo que uno puede ir captando de las estadísticas, donde está todo muy oculto ahí, pero es muy difícil de captar estadísticamente, pero hay estadísticas al respecto. En la Argentina es mucho más significativo que el trabajador no registrado. Es decir, ahí hay un núcleo de informalidad que es lo que se llama economía informal, sector informal, y no trabajador no registrado, mal llamado en negro, en una fábrica. Ahí son políticas totalmente distintas. No es un trabajador de una gran constructora que no está registrado, un albañil, un turlero, que la persona el jardinero que va a trabajar a casas particulares, el electricista, los oficios. Y creo que ahí hay otro mundo que es distinto, cómo formalizar eso. Ese mundo está en la informalidad y hay que ir llevándolo de a poco a la formalidad y por supuesto a costo cero. Y lo primero es registrarlo, no registrarlo para que pague impuestos. Eso lo va a ir haciendo a poco cuando su capacidad contributiva le permita. O sea, un principio de la economía es no puedes pagar impuestos si no tenés capacidad contributiva. Eso se llama si no tenés un excedente que te permita pagar. Yo gano plata y una parte la destino a pagar impuestos. Pero si yo no gano plata y estoy sobreviviendo, no puedo pagar impuestos. Por eso cuando se los quiere hacer pagar algo, vuelven a la informalidad. Cuando quisieron que paguen el monotributo y sacaron el monotributo social, esa gente volvió a la informalidad, no fue a pagar el monotributo, pues no tiene plata para pagarlo. Vuelve a la informalidad. Entonces, ahí la tarea es de un acompañamiento del Estado, primero registrándolos para saber en qué trabajan y después generando los circuitos necesarios para que esa persona, con el fruto de su trabajo, del esfuerzo, que es mucho mayor que el de muchos de nosotros, pienso en cartoneros, campesinos, etcétera, puedan empezar a pagarse la jubilación. ¿Qué implica esto? Que tengan crédito. Estoy en la formalidad, no tengo la informalidad, no tengo crédito. En la formalidad muy poco en la Argentina, pero en la informalidad no tengo. ¿Cómo hacen para gestionar una pequeña inversión para comprar una máquina? Y tiene que ser un crédito informal. Ese crédito informal les come el hígado. No pueden, se dedican nada más que a trabajar para pagar deudas. Para consumo, ahí se mezcla el consumo con lo que es su propia producción, etcétera. No pueden crecer porque les faltan insumos, pero tampoco tienen en el bolsillo la plata para comprar más insumos. Bueno, ahí hay que hacer un crédito específico del Estado que no tiene nada que ver con ir a registrarlo con el poder de policía. Y hay que ir y decirle, te voy a registrar no para cobrarte impuestos, sino para que puedas tener un crédito accesible a tu producción. Lo mismo con la capacitación, para que puedas, no sé, un campesino, para que de acá, de la periferia del conurbano, vende mal el tomate y la producción porque no tiene la logística. Tiene que vender a lo que se llama culata de camión, que es lo que le da al tipo que viene, que tiene el único capital, que es el camión que va y viene al mercado. A ese tipo le cambias la vida si vos le generás un sistema de logística del Estado que no tenga que ser saqueado por el que viene a cargar el tomate, que a su vez lo vende y después le reparte lo que le parece. Es decir, en general la tajada del león se la están comiendo intermediarios comerciales. No solo financiero, el financiero también te come, pero el comercial, particularmente en la economía popular, la economía informal. Todo eso es lo que hay que ir modificando y eso es una estructura de análisis de cómo funciona el sector, no ir ni con poder de policía, ni con te quiero registrar, ni con te quiero jubilar. Porque muchas veces dicen, sí, jubilémonos con el tiempo. Es un
Por supuesto que es muy importante jubilarse, pero yo quiero resolver lo que tengo que hacer mañana. Si me sirve que me des un crédito para ver cómo resuelvo mañana el problema, más que... Sí. Podría ser. Ahí le pasan el micrófono para que pueda escuchar la gente. Yo tengo 79 años, o sea, pasaron unos cuantos años. Y tenemos que resolver ese problema. Y lo tenemos que resolver al mismo tiempo que entendemos qué es la IA. Porque si no, no vamos a entender ni un soraca. Nada, no vamos a entender nada. No olvidemos, que lo que quería decir el señor, que estamos rotos de distintas roturas, pero como sociedad estamos rotos. Entonces hay que tenernos paciencia. Nosotros tenemos que tenernos, cada uno de nosotros, paciencia. Le tenemos que tener paciencia a ustedes que están un poquito más en el asunto y entender primero de dónde partimos. De esta rotura de sociedad que supimos tener. Yo la recuerdo. Nosotros tuvimos una sociedad en donde no había estas roturas. Había pobreza, había gente que ganaba mucho, había chorros, había de todo, pero no esto. Entonces, si no resolvemos este problema, si no entendemos cuál es, con la IA o sin la IA, con las redes o sin las redes, vamos a estar muy mal y no vamos a poder salir. Bueno, creo que estamos. Gracias. Lucía, ¿querías cerrar con algo? Dos cosas. Yo cuando decía de esto de las empresas muy chiquitas, es esto, que la empresa entera no está registrada. Entonces el Estado, esto para complementar con lo que decía Pablo, primero tiene que ir a encontrar a ese microemprendimiento, lo que sea, para acompañarlo a registrar a la empresa y después a sus trabajadores. Y eso es un proceso largo por todo lo que mencionaban antes. Otra experiencia para tener en cuenta es también distribuciones hacia adentro de la cadena, porque muchas veces te pasa que el inicio de la cadena es muy informal, el final de la cadena tiene mucho margen y mucho más formalidad. Hay un ejemplo para buscar que tiene que ver con el sector forestal, que han hecho ese tipo de redistribución hacia dentro de la cadena para poder registrar a los que están al inicio. Eso también, para seguir pensando en ejemplos concretos, eso nomás. Un aplauso, por favor, a los expositores. Tema laboral que sabíamos que iba a tener tanta repercusión. Les recuerdo, muchas gracias a los compañeros del Zoom por estar siempre todos los martes. El martes que viene se va a reprogramar la clase por la marcha universitaria, así que igualmente les vamos a mandar un mail. Así que bueno, buenas noches a todos y muchas gracias.